¿Te acuerdas de esa cajetilla roja que estaba absolutamente en todos lados, en cada rincón del México urbano y rural? No era elegante ni pretendía serlo. No era aspiracional como esas marcas que te vendían un estilo de vida completo. No era extranjera ni venía con esa aura de sofisticación importada. Era directa, sin adornos, sin pretensiones. Era simplemente parte del paisaje cotidiano mexicano, tan común y omnipresente como los tacos en la esquina o el puesto de jugos. Estaba en la tiendita de la colonia donde comprabas el pan, en el puesto de periódicos donde el señor te conocía por tu nombre, en el cajón de la guantera del coche familiar, en la mesa de la cocina junto al cenicero de vidrio, en el bolsillo de la camisa de tu tío, de tu vecino, del señor que esperaba el camión en la parada. Y durante los largos años 80-90, si creciste en cualquier parte de México, desde las grandes ciudades hasta los pueblos medianos, hay un nombre que seguramente viste más de una vez, docenas de veces, cientos de veces quizá, incluso aunque tú personalmente nunca hayas fumado un solo cigarro en tu vida. Fiesta. Porque hay marcas comerciales que no solo se consumen de forma individual. Hay marcas que trascienden completamente la simple transacción económica y se integran profundamente al fondo cultural de una sociedad. Se vuelven parte del aire que respiras, del entorno que ni siquiera notas conscientemente. Y Fiesta fue exactamente eso durante décadas. Fondo. No era el lujo americano de Marlboro con su vaquero icónico cabalgando por paisajes imposibles. No era la sofisticación europea de Benson con su estética refinada y sus anuncios elegantes. Era México puro y cotidiano. Era la cajetilla económicamente accesible para la clase trabajadora. Era el cigarro que formaba parte de la rutina diaria de miles, quizá de millones de mexicanos que iniciaban su día con un café y un Fiesta. Y precisamente por eso mismo, porque era tan común, tan ordinario, tan integrado en lo cotidiano, su desaparición fue absolutamente silenciosa, casi imperceptible. No hubo una despedida nacional con cobertura en noticieros. No hubo una escena final memorable que la gente recordara años después. Un día estaba ahí, completamente presente y disponible, y después, gradualmente, ya no estaba. La pregunta que abre esta historia completa es profundamente incómoda cuando te detienes a pensarla de verdad. ¿En qué momento exacto desaparecieron los cigarros Fiesta del mercado mexicano? ¿Puedes señalar una fecha? ¿Recuerdas un anuncio de despedida? ¿Hubo alguna noticia? ¿No hubo un último comercial emotivo en televisión diciéndote adiós? ¿No hubo una campaña de cierre con ofertas finales? ¿No hubo una noticia importante que paralizara al país o que siquiera apareciera en los periódicos principales? Simplemente dejaron de estar en el anaquel progresivamente, primero en algunas tiendas, luego en más, hasta que un día te diste cuenta de que ya no los veías en ningún lado. Y lo más extraño y perturbador de todo es que la inmensa mayoría de la gente no puede señalar el día exacto, ni siquiera el año exacto de su desaparición. Solo tienen un recuerdo difuso de que estaban ahí, omnipresentes, y que después ya no estaban más. Para entender realmente qué pasó con Fiesta, para descifrar este misterio de la desaparición silenciosa, hay que volver mentalmente a un México completamente distinto al actual. Un México donde fumar era algo muchísimo más visible, más normalizado socialmente, más presente en absolutamente todos los espacios públicos sin restricciones. Un México donde las cajetillas estaban exhibidas sin ningún tipo de restricciones severas en los mostradores, completamente accesibles a la vista, con sus colores brillantes compitiendo por tu atención. Un México donde los anuncios de cigarros todavía tenían margen creativo enorme y aparecían en televisión, en radio, en espectaculares gigantes. Un México donde el consumo de tabaco no estaba rodeado por el mismo nivel agresivo de regulación sanitaria que existe hoy en día. En ese contexto social y cultural tan diferente, las marcas de cigarro no eran simplemente un producto más entre tantos. Eran identidad social. Eran afirmación de clase. Eran parte de cómo te definías a ti mismo y cómo los demás te percibían. Fiesta se posicionó estratégicamente como una marca genuinamente popular, económicamente accesible para las masas, constantemente presente en el consumo cotidiano de millones de mexicanos. No era la marca aspiracional del vaquero solitario cabalgando por el desierto bajo el sol. No pretendía venderte un sueño americano. Era la marca que estaba físicamente en la esquina de tu calle, en la tienda de barrio que conocías desde niño, en la conversación diaria entre trabajadores durante el descanso, en el bar local donde se reunían los amigos. Y esa presencia tan cercana, tan accesible, tan cotidiana, le dio algo que no todas las marcas comerciales logran conseguir: volumen impresionante de ventas, presencia absoluta en el territorio nacional, repetición constante en la mente del consumidor.
Durante los largos años 80 y 90, el mercado del tabaco en México tenía una estructura económica y social completamente distinta a la actual. Varias marcas nacionales e internacionales competían ferozmente por segmentos muy específicos del mercado. Precio competitivo, percepción de calidad, aspiración social, tradición familiar, identidad regional. Y dentro de ese tablero tan complejo y competitivo, Fiesta ocupaba perfectamente su espacio particular. No necesitaba glamour internacional ni campañas sofisticadas. Necesitaba algo mucho más básico y fundamental: distribución masiva. Y la tenía de sobra. Estaba en todas partes, desde las grandes cadenas hasta la tiendita más pequeña del barrio más alejado. Había algo muy característico y memorable de esas épocas que cualquiera que las vivió puede recordar perfectamente. Las cajetillas de cigarros eran parte fundamental del entorno visual urbano. Los mostradores de las tienditas tradicionales estaban literalmente llenos de colores vibrantes, de logos compitiendo, de marcas gritando por atención. Las marcas eran instantáneamente reconocibles incluso para quienes nunca habían fumado en su vida, incluso para los niños que acompañaban a sus padres a comprar. Fiesta estaba inevitablemente ahí, siempre presente. Su diseño rojo característico, su nombre directo y festivo, su presencia absolutamente constante en el comercio minorista mexicano la convertían en una marca que formaba parte indiscutible del paisaje urbano y rural del país. Y cuando una marca comercial se vuelve paisaje de esa manera, cuando la ves tan frecuentemente que ya ni la registras conscientemente, parece completamente eterna, parece que va a estar ahí para siempre, que es imposible imaginar un México sin ella. Pero resulta que el paisaje completo cambió radicalmente. Y cambió de forma profunda, estructural, irreversible. A finales de los años 90 y principios de los 2000, el mercado entero del tabaco en México comenzó a enfrentarse a algo que no era simplemente competencia normal entre marcas rivales. Era algo mucho más poderoso e implacable: regulación gubernamental cada vez más estricta. Era política pública de salud orientada a reducir el consumo. Era transformación cultural profunda en cómo la sociedad veía el acto de fumar. Las campañas antitabaco comenzaron a crecer exponencialmente en alcance y agresividad. Las restricciones publicitarias se endurecieron drásticamente año tras año. Los impuestos específicos al tabaco aumentaron de manera considerable, haciendo menos rentable el negocio. Los espacios físicos permitidos para la exhibición de productos se redujeron cada vez más. La narrativa social dominante empezó a moverse hacia otro lado completamente diferente. El cigarro dejó de ser símbolo cultural de adultez glamorosa, de sofisticación, de rebeldía atractiva, y comenzó a asociarse mucho más claramente, más directamente, más agresivamente con riesgos graves de salud pública. Las advertencias sanitarias obligatorias crecieron dramáticamente en tamaño y visibilidad en cada cajetilla. La exhibición permitida en puntos de venta cambió radicalmente. El marketing se limitó de formas que antes hubieran parecido impensables. Y en ese nuevo entorno regulatorio tan hostil, tan restrictivo, las marcas de cigarro tuvieron que adaptarse rápidamente a una realidad muchísimo más compleja y desafiante. Pero aquí viene el detalle crucial. No todas las marcas estaban en la misma posición económica y estructural para resistir ese cambio tan violento. El mercado del tabaco, como tantísimos otros sectores económicos en la era de la globalización, empezó a concentrarse implacablemente. Las grandes multinacionales tabacaleras consolidaron agresivamente su poder de mercado. Las marcas internacionalmente más fuertes sobrevivieron perfectamente con mayor respaldo financiero detrás, mayor estrategia global coordinada y mayor capacidad técnica de adaptación a entornos regulatorios difíciles. Las marcas que no tenían el mismo peso estructural, el mismo músculo financiero, comenzaron inevitablemente a perder terreno mes tras mes. Fiesta, como marca popular mexicana, empezó a quedar dramáticamente atrapada en ese reordenamiento brutal del mercado. No fue un colapso inmediato y visible. No hubo un día específico donde todo se derrumbó. Fue un desgaste lento y progresivo que pasó completamente desapercibido para la mayoría. Primero notablemente menos visibilidad en anuncios. Luego menor presencia en los mostradores más visitados. Luego menor distribución en tiendas más pequeñas. Y en mercados altamente regulados como se volvió el del tabaco, perder distribución capilar es casi una sentencia de muerte comercial inevitable. Aquí ocurre algo psicológicamente muy interesante que vale la pena analizar con cuidado. Cuando una marca de consumo masivo tan integrada en la rutina diaria empieza a desaparecer gradualmente, el consumidor individual rara vez organiza algún tipo de protesta o resistencia. No se moviliza, no escribe cartas, no hace campañas. Simplemente se adapta pragmáticamente a la nueva realidad.
Si no está disponible Fiesta en la tienda habitual, compra otra marca que sí esté. Si no está en esa tienda específica, busca pragmáticamente otra marca disponible en el mismo anaquel. El hábito de fumar se transfiere automáticamente de una marca a otra. Y cuando el hábito se transfiere lo suficiente, cuando suficientes consumidores cambian a otras opciones, la marca original pierde irreversiblemente su base de clientes leales. El punto de quiebre definitivo de Fiesta no fue un día específico con titulares dramáticos en periódicos nacionales. Fue una combinación perfecta y letal de múltiples factores convergiendo simultáneamente: regulación sanitaria creciendo cada año, presión fiscal aumentando constantemente, concentración empresarial eliminando jugadores pequeños y cambio cultural profundo en las actitudes sociales. La sociedad mexicana de los años 2000 ya no era en absoluto la misma sociedad que la de los años 80. Había ocurrido una transformación generacional completa. La percepción social del acto de fumar había cambiado radicalmente de positiva o neutral a negativa. El espacio simbólico que ocupaba el cigarro en la cultura cambió por completo. Y en ese nuevo tablero de juego completamente reconfigurado, algunas marcas históricas desaparecieron sin hacer ningún ruido, sin generar ninguna ola, sin que nadie las defendiera. Fiesta dejó progresivamente de verse en los mostradores tradicionales. Dejó de formar parte de la conversación diaria entre fumadores. Dejó de ocupar ese espacio rojo tan reconocible en la tiendita de la esquina. Y lo más revelador de todo, lo que realmente te hace pensar sobre cómo funciona la memoria colectiva, es que no hubo un último momento grabado a fuego en la memoria colectiva nacional. Solo un desvanecimiento progresivo, gradual, casi imperceptible día a día. Hoy en día, si le preguntas a cualquier adulto mexicano de más de 40 años por Fiesta, muchísimos lo recuerdan perfectamente. Recuerdan con claridad la cajetilla roja característica. Recuerdan vívidamente haberla visto en manos de alguien cercano, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Recuerdan su presencia absolutamente constante en el paisaje visual de su juventud. Pero ya no la encuentran jamás en el presente. Ya no existe en su realidad cotidiana actual. Y eso precisamente convierte a esta historia particular en algo muchísimo más grande y significativo que la simple crónica de una marca de cigarro que dejó de existir. Porque Fiesta representa simbólicamente un México completamente distinto al actual. Un México con otras normas sociales respecto al consumo público. Otras reglas de mercado mucho menos restrictivas. Otra estética comercial mucho más libre y visible. Su desaparición no es simplemente la caída comercial de un producto entre miles. Es la señal clara e inequívoca de un cambio estructural profundísimo en la cultura mexicana, en la regulación gubernamental y en los patrones de consumo de toda una sociedad. ¿Qué perdió exactamente México con la desaparición definitiva de Fiesta? No es una pregunta meramente romántica o nostálgica. Es una pregunta estructural con implicaciones económicas reales. Perdió una marca genuinamente popular que representaba efectivamente un segmento muy específico del mercado de consumo masivo. Perdió diversidad real de opciones en un sector industrial que se concentró cada vez más dramáticamente en menos manos corporativas. Perdió una referencia cultural compartida que hoy vive exclusivamente en la memoria de quienes la conocieron. Pero también, y esto es crucial para entender la historia completa, también ganó algo importante. Ganó regulación muchísimo más estricta orientada a proteger la salud pública. Mayor conciencia sanitaria generalizada sobre los riesgos del tabaquismo. Una transformación social genuina respecto al tabaco y su lugar en la sociedad. Y aquí precisamente es donde la historia se vuelve genuinamente compleja y matizada, donde no puedes simplemente decir que mal que desapareció o que bien que desapareció. Porque no todas las desapariciones de marcas históricas son tragedias culturales que lamentar. Algunas son consecuencia directa de decisiones colectivas importantes sobre salud pública, sobre prioridades sociales, sobre qué tipo de país queremos construir. Lo que no cambia jamás, lo que permanece constante, es el mecanismo básico, cuando el tablero económico y regulatorio se reordena. Completamente. Las marcas que no pueden adaptarse rápidamente, que no tienen el músculo financiero suficiente, simplemente desaparecen sin hacer ruido. La imagen final que quiero que te quedes grabada es tremendamente simple pero poderosa. Imagina vívidamente un mostrador típico de una tiendita tradicional mexicana en los años 90. Cajetillas de todos los colores perfectamente alineadas, completamente visibles, brillando bajo la luz. Colores vibrantes compitiendo. Logos llamativos. Marcas gritando por tu atención. Entre todas ellas, destacando con su rojo característico, Fiesta. Parte indiscutible del paisaje visual cotidiano. Ahora,
Contrasta esa imagen con otra. Imagina ese exacto mismo mostrador físico hoy en día. Las cajetillas están obligatoriamente cubiertas por advertencias sanitarias gigantes. Las marcas apenas se ven, casi ocultas. Algunas de las que estaban ya no existen en absoluto, fueron borradas del mercado. El entorno completo cambió radicalmente. Y el nombre Fiesta definitivamente ya no está ahí. No hubo despedida formal con comunicado de prensa. No hubo escena final memorable que quedara grabada. Solo un desvanecimiento lento, gradual, casi invisible. Y la pregunta profunda que queda flotando en el aire después de escuchar toda esta historia es esta, y te pido que te la tomes en serio. Si una marca tan omnipresente como Fiesta, que estaba literalmente en todos lados durante décadas, pudo desaparecer completamente sin que el país entero marcara una fecha específica en el calendario, sin que hubiera protestas ni resistencia ni siquiera nostalgia organizada, entonces, ¿cuántas otras cosas de los años 80 y 90, cuántos otros elementos que considerabas permanentes de tu México conocido, han corrido exactamente la misma suerte silenciosa, mientras el país que creías conocer se transformaba profundamente sin pedirte permiso, sin consultarte, sin siquiera informarte? Porque resulta que a veces, muchas veces de hecho, el cambio social y cultural más profundo no llega con ruido ensordecedor, no llega con anuncios dramáticos, no llega con titulares alarmantes, llega con silencio, llega poco a poco, llega mientras estás distraído viviendo tu vida. Y cuando finalmente te das cuenta, cuando volteas a ver atrás, el mundo ya cambió completamente y tú ni siquiera notaste el momento exacto en que ocurrió la transformación. Esa es quizá la lección más inquietante de todas. Pensemos ahora con más profundidad en lo que todo esto significa para entender cómo funcionan realmente los mercados y las sociedades modernas. Fiesta no era una marca cualquiera que apareció o desapareció sin dejar huella. Era parte de todo un ecosistema económico y social. Representaba una época específica de la industria tabacalera mexicana donde todavía había espacio para marcas nacionales, donde no todo estaba dominado por gigantes multinacionales. Era un momento donde el pequeño productor, el distribuidor regional, el comerciante local todavía tenían cierto margen de maniobra, cierta capacidad de decisión. Cuando piensas en los años 80 en México, el panorama comercial era radicalmente diferente. Las tienditas de barrio no eran solo puntos de venta intercambiables. Eran instituciones sociales. El dueño conocía a sus clientes personalmente. Sabía qué fumaba cada uno, qué marca preferían, a qué hora venían. Y esa relación personal creaba lealtades de marca muy específicas. Fiesta se beneficiaba enormemente de ese modelo de comercio. No necesitaba campañas publicitarias millonarias en televisión nacional. Necesitaba estar ahí, en el mostrador, cuando el cliente llegaba. Necesitaba ser la opción accesible, confiable, siempre disponible. Pero ese modelo completo de comercio comenzó a cambiar. Las grandes cadenas de tiendas de conveniencia empezaron a expandirse agresivamente. Oxxo, 7-Eleven, Extra. Estas cadenas operaban con una lógica completamente diferente. No era el dueño local decidiendo qué productos poner. Era una decisión centralizada, tomada en oficinas corporativas, basada en análisis de datos, en negociaciones con proveedores a nivel nacional, en márgenes de ganancia optimizados. Y en ese nuevo modelo, las marcas pequeñas o medianas que no podían ofrecer los mismos términos que las multinacionales comenzaban a perder espacio literalmente en los anaqueles. Aquí hay un detalle fascinante que mucha gente no conoce. En el negocio del retail moderno, el espacio físico en el anaquel es propiedad carísima. Las marcas grandes pagan, y pagan mucho, por estar a la altura de los ojos, por estar en las posiciones más visibles, por tener más presencia. Una marca como Marlboro, respaldada por Philip Morris, podía negociar esos espacios. Podía pagar por estar donde más se vende. Una marca como Fiesta, con menos músculo financiero, empezaba a quedar relegada a posiciones menos visibles, menos accesibles. Y en un mercado donde el consumidor decide en segundos, esa diferencia de posición es letal. Además, piensa en el componente regulatorio que se fue construyendo progresivamente. Cada año, el gobierno mexicano implementaba nuevas restricciones. Primero fueron las advertencias pequeñas en las cajetillas. Luego crecieron. Luego se volvieron imágenes gráficas impactantes. Luego se prohibió fumar en espacios cerrados. Luego se limitó la publicidad en televisión. Luego se eliminó completamente. Luego se prohibieron los espectaculares. Luego se limitó la exhibición en puntos de venta. Cada una de estas medidas, justificadas desde la perspectiva de salud pública, hacía más difícil para cualquier marca de cigarro operar.
Pero para las marcas más pequeñas, sin el respaldo de corporaciones multinacionales, cada nueva restricción era un golpe más difícil de absorber. Y aquí entra algo que muy pocas personas consideran: el costo de cumplir con regulaciones cada vez más complejas. Imprimir nuevas cajetillas con advertencias actualizadas. Modificar empaques. Contratar abogados especializados para navegar la legislación. Lobbying para proteger intereses. Todo eso requiere dinero, requiere estructura, requiere personal especializado. Las grandes tabacaleras internacionales tenían departamentos enteros dedicados a esto. Fiesta probablemente operaba con márgenes mucho más ajustados, con equipos mucho más pequeños. Pensemos también en el componente cultural más amplio que estaba cambiando. Los años 90 y 2000 vieron una transformación generacional en México respecto a la salud. Las nuevas generaciones crecieron con campañas antitabaco en las escuelas. Crecieron viendo advertencias gráficas. Crecieron en un ambiente donde fumar ya no era cool ni rebelde, sino peligroso y poco inteligente. Esa transformación cultural no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue implacable. Y cada año que pasaba, el mercado potencial de nuevos fumadores se reducía. ¿Y quién era más vulnerable a esa reducción? Las marcas populares, económicas, que dependían del volumen. Las marcas premium podían mantener márgenes altos con menos volumen. Pero Fiesta necesitaba volumen para ser rentable. Y ese volumen estaba desapareciendo. Hay otro factor que casi nunca se menciona pero que fue crucial: el contrabando y la falsificación. A medida que los impuestos al tabaco aumentaban en México, el incentivo para el contrabando crecía proporcionalmente. Cigarros introducidos ilegalmente desde otros países, o falsificaciones de marcas conocidas, comenzaron a inundar el mercado informal. Y ese mercado informal competía directamente con marcas como Fiesta. Si eres un fumador con presupuesto limitado y puedes comprar Marlboro falsificado al mismo precio que Fiesta legítimo, ¿qué eliges? Probablemente la marca que te suena más internacional, más aspiracional. Así, Fiesta perdía clientes por arriba, hacia marcas premium legítimas, y por abajo, hacia el mercado informal. La concentración empresarial del sector es otra pieza fundamental del rompecabezas. Durante los años 90 y 2000, las grandes tabacaleras internacionales estaban en una guerra global de consolidación. Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, se repartían el mercado mundial comprando marcas locales, absorbiendo competidores, eliminando redundancias. En muchos países, marcas locales históricas fueron compradas y luego discretamente discontinuadas. No porque no fueran rentables por sí mismas, sino porque su existencia competía con marcas más grandes del mismo portfolio corporativo. Es más eficiente para una multinacional tener una sola marca fuerte que promocionar que mantener 3 marcas medianas compitiendo entre sí. Y en ese proceso de racionalización corporativa, muchas fiestas de muchos países desaparecieron sin ruido. Pensemos también en el componente aspiracional del consumo. México, durante los 90 y 2000, estaba viviendo una transformación económica y cultural acelerada. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte se implementó. La economía se abrió. Las marcas internacionales inundaron el mercado. Y con ellas llegó una nueva narrativa de consumo: lo internacional es mejor. Lo importado es superior. Lo local es inferior. Esta narrativa, impulsada por publicidad masiva, cambió completamente cómo los mexicanos se relacionaban con las marcas. Fumar Marlboro no era solo fumar. Era una declaración de estatus. Era decir, puedo permitirme lo internacional. Fiesta, en contraste, quedó marcada como lo que fumas cuando no puedes permitirte algo mejor. Y esa percepción, justa o no, fue devastadora para la marca. Aquí hay una ironía brutal. Probablemente Fiesta era un cigarro perfectamente decente. Probablemente cumplía su función tan bien como cualquier otro. Pero en el mercado moderno, la calidad objetiva del producto importa cada vez menos que la percepción de la marca. Y la percepción de Fiesta, en un México cada vez más globalizado, se volvió sinónimo de lo viejo, lo pasado de moda, lo que fumaba tu papá pero tú no. También debemos considerar el cambio generacional en los hábitos de consumo de tabaco. Las nuevas generaciones no solo fumaban menos, sino que cuando fumaban, lo hacían diferente. Cigarros light, cigarros mentolados, cigarros con filtros especiales, marcas que prometían menos alquitrán. Las multinacionales grandes podían innovar constantemente, lanzar nuevas variantes, adaptarse a tendencias.
Una marca más pequeña como Fiesta probablemente no tenía los recursos para esa innovación constante. Se quedaba con su fórmula original, su diseño original, mientras el mercado evolucionaba a su alrededor. Y luego está el factor de la memoria corporativa y la continuidad. Las grandes marcas internacionales tienen décadas, a veces siglos de historia corporativa. Tienen archivos, tienen conocimiento institucional, tienen sistemas probados. Si una marca nacional como Fiesta dependía de una empresa familiar o de un grupo empresarial relativamente pequeño, ¿qué pasaba cuando el fundador se retiraba? Cuando la segunda generación no tenía el mismo interés o capacidad. Cuando no había un plan de sucesión claro, muchas marcas mexicanas históricas desaparecieron no por falta de demanda, sino por falta de continuidad empresarial. Pensemos ahora en el punto de vista del consumidor individual que vivió esta transición. Imagina que fumabas Fiesta regularmente durante los años 90. Ibas a tu tiendita de siempre, la señora te conocía, sabía que comprabas Fiesta. Un día llegas y no hay. No me llegaron esta semana. Te dice, compras otra marca. La próxima semana tampoco hay. Compras la misma marca sustituta. A la tercera semana, ya te acostumbraste a la nueva marca. Ya no preguntas por Fiesta. Y así, consumidor por consumidor, sin drama, sin ruido, una marca pierde su base. La señora de la tienda, viendo que ya nadie pregunta por Fiesta, deja de pedirla. El distribuidor, viendo que las tiendas no la piden, deja de tenerla en inventario. El fabricante, viendo que los distribuidores no la piden, reduce producción. Y en algún momento, alguien en una oficina mira los números y dice, esto ya no es rentable, y se toma la decisión de descontinuar. Así, sin ceremonia, termina una marca. Lo fascinante es que este proceso ocurrió simultáneamente en miles de tienditas por todo México. No hubo un día específico donde todos los Fiesta desaparecieron. Fue un proceso distribuido, descentralizado, orgánico. En una colonia de Monterrey dejó de venderse en marzo. En un pueblo de Oaxaca siguió disponible hasta diciembre. En algunas tiendas del centro de la Ciudad de México quizás sobrevivió un año más. Pero la tendencia era inevitable, uniforme, implacable. Y ahora viene la pregunta más profunda de todas. ¿Le importa a alguien? ¿Realmente perdimos algo significativo cuando Fiesta desapareció? Desde una perspectiva puramente de salud pública, la respuesta honesta es, no. Una marca menos de cigarros no es una pérdida para la sociedad. Los cigarros matan. Está comprobado. Cada fumador menos es una victoria para la salud pública. Si Fiesta desapareció y eso significó que algunos fumadores dejaron el hábito en lugar de cambiarse a otra marca, entonces su desaparición fue positiva. Pero desde una perspectiva cultural, económica, histórica, si perdimos algo, perdimos una pieza de la memoria colectiva mexicana. Perdimos un marcador de una época específica. Perdimos diversidad en el mercado, que aunque sea un mercado de productos dañinos, la concentración empresarial nunca es buena para los consumidores a largo plazo. Lo que Fiesta representa, al final, es algo más grande que una marca de cigarros. Representa todo un modelo de comercio y consumo que existió en México y que ya no existe. Representa una época donde lo local todavía podía competir con lo global, donde el pequeño empresario todavía tenía espacio, donde la tiendita de barrio era el centro del comercio y no un anacronismo en vías de extinción. Representa un México pretratado de libre comercio de América del Norte, preglobalización acelerada, predominación absoluta de las multinacionales. Y cuando Fiesta desapareció, ese México también terminó de desaparecer. No causó la desaparición, pero fue un síntoma, un indicador, una señal de que algo fundamental había cambiado. La lección final, la que realmente importa más allá de esta marca específica, es esta. Vivimos en un mundo donde las cosas que parecen permanentes pueden desaparecer sin que nos demos cuenta. Marcas que fueron parte de tu infancia ya no existen. Lugares donde pasabas tiempo cerraron. Costumbres que parecían eternas se evaporaron. Y todo esto ocurre tan gradualmente que no hay un momento específico de duelo. Solo un día volteas atrás y te das cuenta de que el mundo cambió completamente mientras tú estabas ocupado viviendo tu vida. Fiesta es solo un ejemplo entre miles. Pero es un ejemplo perfecto de cómo funciona realmente el cambio social, no con revoluciones dramáticas, sino con erosión silenciosa, constante, invisible. Y cuando finalmente notas que algo desapareció, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Solo queda la memoria, y ni siquiera una memoria clara, sino una nebulosa de sí. Me acuerdo de eso, pero no sé exactamente cuándo dejó de estar. Y quizá esa sea la forma más común,
más realista, más humana en que las cosas terminan. No con estruendo, sino con olvido.